Bienvenidos a este nuevo capítulo, nuevo podcast sobre cristianismo y otras cosas. ¿Cómo te ha ido, Juan Carlos? Bien, hermano, bien, gracias al Señor. Aquí con un día lluvioso, disfrutando un cafecito. Hace frío. Hace frío, sí, Cierto, está está helado. heladito. No quisimos prender el calefactor para que no se escuche el ruido. Pero está helado, Juan. Ya entramos ya a la temporada ya de lluvia. Sí. Se ha notado, ¿no es cierto? Sí, a mí me gusta la lluvia. ¿Te gusta? Sí, la disfruto. Incluso en la oficina tenemos unas ventanas atrás, entonces abro las persianas ahí cuando puedo, cuando me acuerdo. ¿Tenés buena vista de tu mirarla. amigo? No, hermano. Fue un comentario irónico. No tengo buena vista, pura selva, no, o sea, la selva de concreto. Claro, puro edificio. Yo me doy vuelta y está lleno de edificios, hermano, lleno de oficinas. Pero lo único que se ve, porque hay justo un espacio entre edificios, cae en el agüita, ahí como en la azotea, no sé cómo llamarla, y ahí se ve la agüita. Y es relajante, a mí me relaja eso. Siempre me ha gustado ver la lluvia caer. Me salió como una canción. Una canción de un tal. De un tal Alex. Sí, a mí igual me gusta la lluvia, me gusta esta época del año. Sí. Me acomoda más la lluvia que el calor. Porque igual. el calor de repente uno no puede Sí, no, igual. resistirlo. Yo prefiero igual la lluvia. Día nublado, lluvia. Aunque hoy día ha llovido, pero con frío. Sí. Mucho frío. El viento que estaba corriendo era muy frío y estaban diciendo que iba a nevar. ¿Nevó? ¿Nevó? Para Las Condes, Lo Barnechea. Lo Barnechea. Sí, nevó para Lo Barnechea, Las Condes, y creo que parte de Puente Alto. Yo creo que para el lado de las Vizcachas, por ese lado siempre. Mira, siempre no. neva. Yo estaba Agua nieve en realidad. Yo estaba en el centro, hermano, iba a tomar la micro, voy a venirme a la casa. Y empezó a correr un viento, pero ¿sabes qué? Ese viento Hoy día helado. llovió con viento. Llovió con viento. Con viento, por eso sí. La Natalia estaba asustada. Sí. Estaba De hecho, asustada. recibí ahí, hablé con Natalia y me dijo que se había mojado. Estaba con paraguas todo, pero cuando se bajó de la micro y caminó hacia la casa, igual se mojó porque llovía así de costado, igual que en el sur. Hace años no se veía aquí en Santiago. Ahora que dices eso, cuando iba camino a tomar la micro, vi a varias personas luchando con el paraguas. Claro, pues era el viento. Sí, el viento. Era el viento. Y llovió harto. Mira, no. De hecho, Tú, aquí bueno, sí. ¿Ya paró? ¿Habrá parado ya o no? Sí, yo creo. Sí. Se cortó la luz en sectores de Quilicura. Yo pasé a Lisi porque tenía que retirar un documento y en la parte como central de donde están los insumos no había luz. Me imagino que estaban trabajando con los generadores. Había problema también en las bombas de Sí. benzina, porque la Natalie fue a cargar Porque esos combustible. son Sí, eléctricas. y tuvieron problemas. ¿Se cortó la luz en mi colegio? ¿Sí? No tuve luz. Hoy día te he salvado, o sea, esta semana te he salvado y la semana anterior de ir al colegio. Claro, ha faltado harta clase este loco. Es que Lo estaba bueno enfermo. claro, ha resfriado. estado agripado, así que tuvo la semana pasada licencia médica, el Project Manager. Sí. Pero ya está bien, gracias al Señor. Oye, a propósito de esta semana que hemos estado conversando con respecto a la lluvia, lo que le ha pasado hoy a Cristóbal y a Quilicura, el domingo se viene el Día de la Madre. Día de la Madre. Día de la Madre. Por cierto, es un especial de un capítulo del Día de la Madre. Claro. Pero antes de eso, para aquellos que nos han visto y nos ven, porque me imagino que algunos se preguntan que por qué estamos haciendo un especial del Día de la Madre y no las preguntas que nos enviaron allí, o los temas que nos enviaron por nuestras redes sociales. Estuvieron bien buenas. Sí. Sí, Vi alguna son interesante. anónimas, no voy a decir, no vamos a decir quiénes fueron los que comentaron. Solo iniciales, no. Solo las iniciales de sus nombres. Solo funas. Vamos a poner el rostro de cada uno ahí en una imagen. No, hubieron pero preguntas buenas. Sí, hubieron una buena, hubieron unos palos blancos así por ahí. Sí, así sube. Pero hubo
uno que, o una, no voy a decir quién, que comentó acerca de amistad, interés, cómo relacionarse, digamos, con alguien, para emparejarse, si hay señales, y Claro. cosas por el estilo. Es un tema interesante que de alguna manera lo hemos tocado en los podcasts anteriores cuando hemos hablado de la juventud, Claro, como con aconsejando. quienes se tienen que juntar los hombres, pero no hemos profundizado realmente en esos temas que igual son temas de cristianos, Sí. que es el noviazgo, si existe el pololeo, etcétera. ¿Cuál otro? Hay uno que nos comentó acerca de la casiústica. Sí, me gustó. ¿Te me gustó ese? Sí, a mí igual me llamó mucho la atención. Me gusta ese. Bastante interesante, un tema a tratar que también se debe estudiar. Claro. Probablemente aquellos que nos escuchan nunca han oído esa palabra, así Claro. que tarea para que la busquen. Parte de la teología moral. Eso, el nacer de nuevo, que lo tocamos en el capítulo 3. Capítulo 13. Sí, hablamos Ahí acerca de hablamos, nosotros no hemos dicho todo No, pues no con podemos. esos temas, ¿no es cierto? No, Y no tampoco hemos acabado ni un tema. No es nuestra intención decir que es el punto final, que lo hemos dicho todo. Igual sería bueno que cuando tengan, por ejemplo, si hablamos del nacer de nuevo y quedó una duda, que en esas mismas instancias de redes sociales nos digan más específicamente, porque a lo mejor puede ser que no es que quieran que hablemos nuevamente del nuevo nacimiento, sino que algún aspecto Eso, del sí, nuevo eso, nacimiento, claro, sí, buen detalle eso Sí. que dices tú. para que se tenga presente. Sí, hubo uno también que nos menciona acerca del destino. ¿Ya? ¿Qué es el destino? El propósito y el libre albedrío. Ah, esa también está buena. Está buena esa. Sí. Ese es un tema controversial. Controversial porque, bueno, hay Hay posturas, posturas. claro, hay posturas ahí teológicas y históricas también. Y hay una que me gustó mucho que es acerca de la venida del Señor. Ah, ya, sí. Hay que hablar de la venida del Señor, me escatología. gustó, sí, escatología. Sí, hubiéramos tenido al hermano Gino, hubiéramos hecho un especial para invitarlo Sí, a hablar de esto, ¿sí o no? Sí. Yo estoy seguro que a los hermanos les gusta eso. sí. Sí, bueno, bien. Mínimo de 3 horas de podcast. Claro, no ahí tenemos para 3 capítulos, pero hubiera sido interesante haber hecho. De todas maneras, se recomienda, hay una entrevista que hacen los hermanos de Tesoros Cristianos. Sí, buenísimo. De Escatología. Escatología, se llama Una conversación sobre escatología. Sí, Y ahí el hermano hace como un recuento histórico de las distintas posturas y también él cuenta cómo él se encontró con esta lectura de Daniel, Sí, que le llamó la nada. atención y dice que era uno de los libros favoritos y que de acuerdo a esa lectura de Daniel empezó a entender otras cosas, ¿no es cierto? Sí. Y también relacionándose con otros hermanos, adoptó una escuela, pero se dio cuenta de que la escritura decía otra, y él lo detalla y se lo recomiendo. Y finalmente, que también un tema interesante que no le hemos tocado, que es el rol del varón y el rol de la mujer en la familia, bueno, en realidad del varón y la mujer en la familia, y cómo esto se puede expresar, digamos, en la sociedad. mira, bien. Buenas preguntas, oye, Buenas buenos preguntas, temas. Nos han sí. tirado buenos temas. Nos han hecho toda la pega, digamos, de paustearnos, de darnos material para paustear. Así que, dicho eso, vamos a tenerlo ahí en el tintero, pero antes Sí, de pues. eso, quisimos hacer este especial del Día de la Madre. Entonces, ¿de dónde parte esto? ¿El cristiano tendría que, o tiene que celebrar el Día de la Madre? Yo creo que esa pregunta es la clave, es la pregunta clave de todo esto, porque Nosotros los cristianos tenemos que apartar ese día para celebrar a nuestras madres, tenemos que dejar de reunirnos. Preguntas interesantes, ¿no es cierto? O no. claro, sí, no, es una pregunta que hay que tener respuesta, y yo creo que tenemos que tener el corazón ancho también para abordarla y señalar cosas, porque está claro, y pueden haber hermanos que por ahí aparezcan diciéndonos, claro, estos hermanos están llamando a celebrar a sus madres, el Día de la Madre, y esa celebración es pagana, porque los griegos la celebraban a Claro. la diosa de la maternidad y cosas por el estilo. Sí.
la diosa Rea. La que diosa Rea, exactamente. Supuestamente en la mitología griega se decía que era la madre de Zeus, de La madre Hades, de los dioses. de Poseidón. Exactamente. Y que en el tiempo de los griegos ellos celebraban esto, lo conmemoraban, ¿no es cierto? Y que después pues. también lo adoptaron los romanos. Sí, así es. ¿No es bueno, incluso hay una estatua. Hay una estatua, sí. Los romanos hicieron donde ellos veneran la estatua, ¿no es cierto? Y después ya en Estados Unidos una activista llamada Anne, no recuerdo el apellido en este instante, a ver si lo tengo por aquí, Anne Jarvis, no sé si estará bien pronunciado. Pero es Anne Jarvis, donde ella trató de conmemorar el Día de la Mujer, pero más allá de algo pagano o mitológico, era para resaltar la labor de la mujer como madre, claro, que es especial e importante en la sociedad, y que no se tomó mucho en cuenta, pero que después su hija trató de reforzarlo, pero claro, ella se fue por el otro lado. Estuve leyendo de que ella se volvió soberbia con respecto a esto. ¿Por qué? Y criticona, porque uno sabe que todas estas tradiciones en Estados Unidos se vuelven comerciales. Claro, entonces ella se puso fanática y dijo que no, que por qué tenía que ser todo comercial, y al final fue criticada y se perdió el foco central de lo que su mamá quería hacer, que en el fondo es lo que nosotros de alguna manera hacemos, que celebramos nuestras madres no cayendo en el consumismo, sino que un día para poder darle una atención, estar con ella. Es un día especial donde se reúne toda la familia, sí, digamos, a estar con la mamá, a celebrarla, no a adorarla. Claro. Yo creo que ese es el tema, ¿no? Porque en eso yo creo que pueden haber algunos cristianos que pueden rayar en el fundamentalismo y pensar que no, que eso es paganismo y que se está adorando, claro, y no es la idea, no es lo que se hace. Esto no es no tenemos que pensar que esta fecha es una fiesta pagana, porque claro, no es la fiesta de la fecha pagana. Nada que ver, no tiene nada que ver con la diosa Rea que tú mencionabas, sino que es simplemente una instancia donde nos reunimos los hijos a regalonear a la mamá. Nada más que eso, y hacemos algo muy bonito, que es estar con ella, algo que, bueno, por cierto, nosotros siempre deberíamos estar honrando a nuestras madres. Claro. Ese mandamiento del Señor, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Es algo que nosotros debemos hacer. El Señor nos ha ordenado esto y hay que hacerlo. Pero en esta oportunidad me parece bien que tenemos que destacar esto, que siendo una fecha como esta, como bien tú dices, no caer en el consumismo, pero tampoco caer en ese fanatismo religioso de decir, no, yo no dejo de ir a la reunión, no, porque yo soy cristiano y no voy a ir a ver a mi mamá, y la mamá queda con el corazón hecho pedazo. Claro. Además que ese fanatismo igual no tiene mucho sentido, considerando de que nosotros nos reunimos el día domingo, claro, y que la reunión no dura todo el día. Efectivamente. La reunión generalmente los hermanos, yo sé que se reúnen a partir de las 10, 10 y media, otros se reúnen a las 11 de la mañana, y comúnmente se está terminando a las 2 de la tarde máximo. Claro. A lo mejor algunos se extienden hasta las 3, luego viene la comunión, pero no quiere decir de que el día completo del domingo tú estés reunido con los hermanos, ¿no es cierto? A no ser que sea un almuerzo después, cosas así. Claro, pero no creo que eso se dé todos los domingos, a lo mejor sí. Claro, pero tienes la tarde libre. Bueno, nosotros nos reunimos en la mañana. Sí. Porque hay otros hermanos que se reúnen en la tarde, a las 6 de la tarde, el día domingo, 6, 7 de la tarde, tienen sus reuniones. Claro. Entonces, sí, yo creo que, bueno, a mí me pasaba algo en eso, Basti. Mira, te voy a contar un poquito lo que nos pasaba como familia, ¿no? Pasaba que cada vez que había un evento especial, un día domingo, mi abuelo, que en paz descanse, ¿no? Está en la presencia del Señor, mi viejo. Bueno, él siendo hermano, todo, el día domingo para él, la reunión del día domingo era sagrado y no hacía excepciones. Entonces llegaba el día domingo, no sé, era día del padre, era día de la madre, y llegaba toda la familia, y mis abuelos tienen una familia grande, pues tienen hartos hijos, hijas, más hijas que hijos,
y hartos nietos. Entonces llegaba el día domingo en fiestas como el Día del Padre, el Día de la Madre, Navidad o cosas así, bueno, específicamente el Día del Padre y la Madre, que justo se celebra, digamos, el día domingo. Y él se iba, ¿cachai? O sea, dejaba toda la celebración ahí, Se iba a la reu. Se iba a la reu. ¿Y sabes a lo que voy con esto? Es que yo recuerdo hasta el día de hoy cosas que se iban diciendo y que las tengo en la mente, ¿no? Y lo primero que se hacía era criticar la iglesia. No era el tema de criticar la doctrina, porque todos ignorábamos cuál era la doctrina cristiana. Claro. Ninguno de nosotros era religioso, ninguno de nosotros era cristiano, ninguno de nosotros participaba en nada. Era mi abuelo el que prácticamente participaba en eso. Digamos, mi abuelo era cristiano en ese tiempo. Yo no era cristiano, recuerdo eso siendo muy pequeño, en mi preadolescencia. Pero lo que más se criticaba se culpaba a la iglesia. No, yo por esto no soy cristiano. Bueno, no se decía así, yo por esto no soy canuto. Y porque Este es fanático. Claro, está dejando todo de lado para ir a la reunión. Desuna a la familia, lo vienen a ver y al final terminaban hablando mal del Señor, hermano. O sea, como que se prestaba eso para hablar mal del Señor. Y creo yo que uno tiene que ser equilibrado. Tiene que ser equilibrado. Si uno es parte del cuerpo de Cristo, siempre está sirviendo al Señor. ¿Me entiendes? ¿Sabes lo que me pasa a mí, Basti, con esto? Que siempre en situaciones como esta, aquellos que nunca viven para el Señor reclaman cosas para el Señor. No sé si me explico. Yeah. O sea, tú veis que tienen, no todos, ¿no? No, pero esto es muy notorio, que los que más hacen ruido no son los hermanos, digamos, más maduros, más espirituales, son los hermanos o más religiosos o los hermanos que no viven nunca para el Señor, pero justo vienen a una fiesta y ese día quieren vivir para el Señor, ¿no? Ese día no, este día no, yo soy cristiano y no, y el que va a ver a las mamás o el que va a celebrar una fiesta no es cristiano porque no vino a la iglesia y lo critica y ahí sale toda la crítica. Claro, y el domingo en la mañana se mandó la prédica contra el Día de la Madre. Contra el Día de la Madre, claro. A eso voy, me entendí. Entonces, siendo que podría haber edificado la iglesia con otra cosa. Con otra cosa. Claro, con algo fundamental. O podría haber animado a los hermanos a usar esa instancia. Hermanos, vayan, vean a sus madres, honrenla. Porque, ¿sabes qué, hermano? Me ha pasado algo a mí. Bueno, aprovechemos de hablar todas estas cosas hoy día, ¿no? Que uno se convierta al Señor y nos comienzan a pasar cosas. De alguna manera uno se empieza a alejar. Y yo creo que es necesario alejarse inicialmente de todo. Incluso uno se aleja hasta de la familia o de los familiares. Uno se aleja. Por alguna razón uno se aleja, pero porque uno ha vuelto a nacer y tú tienes una necesidad interior, claro, de crecer en el hombre interior, de que tu espíritu sea fortalecido, de aprender, de ser enseñado, ¿cierto? Y entonces uno comienza a sumergirse en la palabra, a sumergirse en la comunión de los santos, sí. Y de alguna manera eso comienza a pasar mucho tiempo con los hermanos y uno se aleja de la familia y los familiares. Eso pasa, hermano, a todos nos pasa. O por lo menos a los que nos hemos sumergido en ese amor por la palabra y la comunión. Entonces, llega un momento en que yo creo que uno debe volverse, no solamente, no me refiero a dejar la comunión, sino que a comenzar a considerar lo importante que es estar con la familia y los familiares. Porque son las primeras personas que creo yo que como cristianos queremos que se salven, que conozcan al Señor, que sean nuestros hermanos en Cristo. Y no hay mejores instancias que esas donde se reúnen toda la familia, hermano. Sí. Y ser estratégicos para eso. Esta es una buena instancia para estar allí, para honrar a mi madre, para celebrarla, para conversar con mis familiares. En nuestra familia siempre ocurre, hermano, que nos juntamos todos. Se juntan todas las madres y se junta la abuela de parte de mamá. Entonces estamos todos, nos juntamos todos los nietos, sobrinos, ¿cierto? Todos ahí, las hijas, ya que mi tío Mario cuando va también allí disfrutamos, compartimos, y es como una tarde muy buena, muy bonita, donde yo he tenido la oportunidad de compartir en reiteradas veces con mi tía, con mis primos a veces, del Señor. Se ha dado la instancia de aprovechar esa instancia de poder compartir
del Señor, de sembrar algo. Claro. ¿Me explico? Entonces, Se aprovecha la instancia. aprovechar la instancia. ¿Y sabes qué? Y de que ellos puedan ver de que, oye, y estos no tenían reunión hoy día. Claro. ¿Y qué hacen acá? Porque mi familia, hermano, y mis familiares, mis cercanos, ellos piensan en esas cosas. Sí, porque Hasta el día de hoy piensan en eso. generalmente los familiares que no son cristianos siempre están esperando que uno se caiga o que uno, digamos, esté metido en la reunión, ¿no es cierto? Que no asista a ese tipo de sí. celebraciones, porque tú estás aquí, siempre están Para observando ellos, eso. la imagen de esa de mi abuelo está muy marcada, hermano. Está muy marcada en ellos, como que es como ya, esto se espera. Y a mí me ha pasado en los últimos 10 años, 8 años, de que yo he encontrado muy relevante estar con mi familia, con mi madre, disfrutarla, porque es mi madre y tengo que honrarla, tengo un mandamiento del Señor a honrarla. Es cierto que el Señor nos dice, Basti, que no amemos más a nuestros padres, a nuestra madre, Sí. a nuestra esposa, más que al Señor. Sí. Nos dice todo eso. Y es verdad, no podemos amar más al Señor, a nuestras familias Más que el Señor. más que al Señor. Sí. Porque eso es idolatría. Pero eso no significa que no nos vamos a amar. No, por supuesto que no. Hay que amarlo, Sí. y hay que honrar a la madre. Imagínate, hermano, si nosotros no lo hacemos, el mundo está mirando. Imagínate tu madre, no sé, todas las madres celebrando el día y no, mi hijo es cristiano y no viene. Claro. No viene nomás porque no viene. Porque lo tiene prohibido, porque para él es sagrado ir el domingo a la reunión. Y está bien ir a la reunión, lo vuelvo a decir. Pero creo que aún esas cosas hay que incentivarlas. Incentivarlas. Sí. A mí me pasó eso que decías tú con el ser un poco radical cuando uno conoce al Señor y digamos apartar el tiempo e invertir el tiempo que uno tiene en las reuniones o en los hermanos, en la lectura. Yo era así de esos cristianos, a lo mejor en mi experiencia, a lo mejor a otros les pasó lo mismo. Sí, no, a mí me pasó lo mismo, hermano. Pero resulta que cuando me convertí al Señor, adopté ese ser radical, ¿cachai? Claro. Fui dejando mis amistades de a poco, aunque me costó, estuve en un proceso largo. Y también, no sé, por ejemplo, voy a contar uno que, mi mamá se debe de acordar, que para el día de su cumpleaños, el 23 de agosto, que justo cayó día sábado, y yo tenía una reunión de jóvenes, y en esa reunión de jóvenes nosotros íbamos a salir a evangelizar por el sector de allá donde nosotros vivíamos, Los Bravos, Cerro Navia. Y a mí se me había olvidado que el día sábado ya había que ver el cumpleaños de mi mamá, po. Entonces habíamos organizado toda la semana la reunión del día sábado, a qué hora nos íbamos a juntar. En ese tiempo no me acuerdo si existía el WhatsApp, parece que no, era como el Messenger de Facebook. Ah, yeah. Entonces se hacían grupos de Facebook y de ahí uno iba diciendo quién iba a ir, quién no. Entonces como que estábamos siempre en constante organización, ¿cachai? Conversando entre nosotros para poder asistir y a qué hora nos íbamos a juntar en tal casa, qué sé yo. Entonces bien metido en el cuento, pues, sobre todo por eso te digo que uno cuando como comienza esto de recibir al Señor, estáis como en la búsqueda, pues, Claro. de invertir tu tiempo en las cosas que son del Señor, y en este caso reuniones, juntas, etc. Y llega el día sábado y parto. Y me doy cuenta ya, estando en el lugar donde nos habíamos juntado, que era día 23 y era el cumpleaños de mi mamá, po. ¿Cachai? Entonces, chuta, y bueno, ya estaba allá. Pero, sinceramente y honestamente, en ese tiempo no me pesaba mucho, Claro. ¿cachai? Por el hecho de que era también adolescente, siempre fui medio ingrato, indiferente. Y más encima teniendo esto en mente de que no, reuniones, lecturas, ¿no es cierto? Entonces, de más que eso debe de haber provocado tristeza. Tristeza, Sí, pues, hermano. y más adelante, después ya me empecé a dar cuenta de que no estaba bien.
¿Por qué? Porque ponerse ya demasiado radical no está bien, po. O sea, uno tiene toda la semana o puede cambiar el día. No quiere decir que si es que ese día no íbamos, no se iban a convertir, no sé, Claro. los 500. Claro. ¿Me entiendes? Sí. Entonces tampoco no es algo que es de vida o muerte, Mm. ¿cachai? Y uno puede tener otros días, puede ser flexible en eso. Oye, chuta, dejémoslo o yo no voy en esta Claro. ocasión. ¿Por qué? Porque está de cumpleaños mi mamá. Bueno, en este caso estamos hablando del Día de la Madre, pero es similar, Sí, pues. es muy similar. Y bueno, eso lo fui cambiando por mi esposa. Las esposas nos ayudan. Sí, sí. Sí, por hermano. Aunque ya después más grande uno se va dando cuenta, chuta, el tiempo que uno perdió leseando. Pero es importante, imagínate estar con la mamá, llevarle a lo mejor un presente. Yo a mi mamá siempre le regalo chocolate. Ah, ya. Ahí invierto unos chocolates, no voy a decir la marca porque hemos dicho marca y, Claro. y no nos han hecho publicidad. No nos auspicia. Claro, no nos auspicia. Pero son ricos. Y le compro su chocolatito, la voy a ver. Bien. Para el Día del está Padre súper bien. también. Sí, hermano. Así yo que- creo que uno tiene que enseñar eso. Mira, hay una de las cosas que son muy notables en la Biblia que de repente uno las pasa por alto. Uno ve pasajes en la Escritura que uno dice ya, el Señor nos mandó a no amar al padre, a la madre más que a Él. Pero eso no significa que tenemos que ser desagradecidos, digamos, ingratos e indiferentes. Claro. Porque ocurre un pasaje que es cuando el Señor Jesús está crucificado, que registra el Evangelio de Juan, que Él le dice a Juan, a Juan, he allí tu madre. Mm, Y le dice a María, he allí tu hijo. sí. Y el Evangelio de Juan registra que dice, y aquel discípulo la recibió en su casa desde aquella misma hora. Claro. Y una de las cosas, hermanos, que son notables allí, porque se tiende a alegorizar ese pasaje, pero la razón que uno se da cuenta, porque la razón más obvia de eso son sus afectos por su madre. Obvio. Él se preocupó y Sí. se encargó y se ocupó Estando allí tendido en una cruz, estando allí. de que atiendan a su madre y que ella no quedara sola. Exactamente. Se le encarga a uno de sus discípulos amados. Y además, él era el mayor de sus hijos. Mm, Él tenía la responsabilidad, según Claro. la cultura judía, tenía la hacerse responsabilidad cargo. de hacerse cargo. Sí. Pero, ¿qué hace él? Se preocupa aún de su madre. En vista de su muerte. En vista de su muerte. Notable eso, ¿te das En vista de su cuenta? muerte, él se dedica en ese acto, digamos, de que uno entiende de que ahí está agonía. resolviendo un problema, ¿no es cierto?, que con respecto al pecado. Pero, claro, le encarga a Juan, Exactamente. a Y su Juan, mamá. y Juan la recibe desde aquella hora Sí. en su casa. Y eso no hay que valorizarlo. Literalmente, él la comenzó a cuidar, comenzó a vivir con ella. Y eso igual es importante porque tú antes, recién decías que uno tiene que estar con la familia, porque resulta que cuando uno pasa situaciones difíciles, ya sea de problemas de salud, no sé, alguien que cae hospitalizado porque tuvo un accidente, cualquiera, los primeros que llegan, ¿quién es la primera que llega? La madre. La madre siempre está ahí. ¿No es cierto? Sí. Yo sé que los hermanos se preocupan. Sí, pero No es una distinto. crítica esto a los hermanos, para que no se malentienda ni a la iglesia. Pero hay hermanos, claro, que se ocupan, hay hermanos que están llamando, que están orando, eso es importantísimo. Por supuesto. Pero los que tienen tiempo y se van a dar el tiempo de asistir, por ejemplo, a alguien que está trabajando, no creo que pida permiso en su trabajo para ir a verte a ti porque tú estás hospitalizado el día lunes en la tarde. Ah, Él va a estar preocupado, ¿no es cierto? Va a estar orando, va a estar llamándote, pero ¿quién va a pedir permiso en su trabajo y va a estar allí y va a viajar si es que tú estás lejos? Es la mamá. es la mamá. Es la mamá. siempre está allí, hermano. Yo, en mi vida, creo que es muy relevante e importante mi madre. Las madres en mi vida han sido importantes. Mi madre, mi esposa, madre de mis hijos,
Mis tías, tengo una tía que yo amo mucho, que ha sido muy importante en mi vida, ha hecho en muchas oportunidades, ella hizo un papel maternal conmigo en mis tiempos de rebeldía, de Claro. juventud rebelde. Incluso yo pude estudiar gracias a ella, hermano. Ella me orientó en esas cosas, una tía que yo amo mucho. Y bueno, todas mis tías las quiero, pero a ella de forma especial. Claro. Pero son importantes en la vida de las madres. Imagínate lo importante que fue en la vida de Timoteo, su madre y su abuela. Tanto así que Pablo las menciona y reconoce y se las recuerda, Sí. escribiéndole. Entonces tú te das cuenta que las madres son importantes en la vida de uno, hermano. Incluso ahí en ese relato de Timoteo, de repente uno se centra en la labor de Timoteo como el obrero, como el colaborador Claro. de Pablo, ¿no es cierto? Como alguien que imponía las manos, que nombraba ancianos en distintas iglesias por mandato del apóstol Pablo, Claro. porque esas son como las características de Timoteo. Sí, eso es lo que uno Y enfatiza. sí, uno enfatiza en eso, que fue un joven espiritual y que estuvo con Pablo. Pero a veces uno pasa muy rápido cuando Pablo menciona de que él había aprendido las escrituras desde pequeño. Sí, bueno. Y aquellas que hicieron ese trabajo de enseñarle la palabra fue su madre y su abuela. Sí, hermano. Y no nombra al padre porque resulta que el padre, si mal no recuerdo, era griego. Sí, pues así es. Entonces las principales ahí, las protagonistas para que Timoteo fuese un compañero de Pablo y un colaborador y uno lea el relato de Timoteo, ¿no es cierto? Y todo lo que hizo este hermano fue porque ellas plantaron esa semilla de la palabra en Timoteo. Asimismo con Ana, por ejemplo. Sí, hermano. Con Samuel. Con Samuel, cómo lo dedica al Señor. Cómo lo dedica al Señor, cómo lo ofrenda al Señor. La mujer virtuosa, lo que me estabas comentando. Es notable recién. ese pasaje. Sí. Porque, mira, mi mujer, ¿por qué te comentaba ese pasaje? Que por cierto es Proverbios capítulo 31 versículo en el verso 1. 1. Sí. Habla y dice palabras del rey Lemuel. Sí. Y uno piensa que esto es una profecía de un hombre, o algo que dijo un hombre, o escribió un hombre, o que provino de un hombre, Claro. digamos, un varón. Sí. Pero el Espíritu Santo utilizó una mujer porque dice la profecía que su madre le dijo. Y tú te das cuenta que lo que realiza allí la madre es decirle a su hijo prácticamente: búscate una buena mujer, una esposa que te ame, que te honre, que edifique su casa. Y el otro día conversábamos con Natalie, con mi esposa, y con el product manager. Ella siempre le dice algo al product manager. Le dice: cuando llegue el tiempo en que tú te tienes que casar, yo soy la primera que tiene que decirte si la cosa va por ahí o no va por ahí. Claro. Respecto a la novia que él tenga, digamos, para ese tiempo. Y el product manager se molesta un poco, pero sabes que yo, así mirándolo con mucha reflexión, yo creo que sería lo más sabio para él, incluso Basti. Sí. Más que yo le diga a él bien por ahí, Sí. que su madre le diga bien, porque la madre ha sido dotada por el Señor con cosas, hermanos, que nosotros los varones no hemos sido dotados. Nosotros vemos allá el objetivo nomás. Encima hay algo particular entre la relación de una madre e hijo. Sí, Porque es distinto la relación de madre e hija. sí, muy ¿No es distinto. cierto? Sí, muy distinto. Entonces las mamás nos conocen. Nos conocen a nosotros los hijos. Sí. Ellas saben como nuestras pasiones y quién también uno necesita. Sí. Ellas tienen esa visión anticipada, por decirlo de algún modo, ¿no es cierto?, de la mujer virtuosa. Sí, pues. Sí. Ellas pueden lograr cosas, nosotros, hermano, y por eso yo quiero animar a las hermanas, a las madres, a no cansarse con los hijos. Porque los hijos somos cansadores. Sí, hermano, somos cansadores. Sobre todo en la edad de la adolescencia y la juventud, somos cansadores. Pero es muy importante la labor de la madre. Mira, en mi vida, Basti, mi mamá
no era cristiana en ese tiempo, pero tenía nociones cristianas porque mi abuelo sembró en ella. Claro. Y yo siempre recuerdo cosas que ella me decía. Por ejemplo, ella me enseñaba que, mira, no siendo cristiana, que no jurara en vano, que con el Señor no se jugaba, que Dios la respaldaba. Eso me decía. Y ¿sabes qué? Habían días donde yo quería salir a parrandear, po. En ese tiempo, por supuesto, hermanos, no era cristiano. Y resulta que yo iba donde mi mamá y le decía, mamá, quiero ir a una fiesta. Y mi mamá me decía, no. Y yo le decía, pero déjeme ir a la fiesta, ¿no? Y como todo joven, ¿qué uno empieza a hacer? A hinchar, a molestar. Y mi mamá, firme. No. Y esto, hermano, pasó muchas veces. Cuando ella me decía que no nomás. Hasta que en un momento yo pensaba en mi rebeldía, voy a salir nomás. Así que tomaba mis pilchas y le gritaba, voy saliendo. Ya, y ella me decía, anda, po. Pero va sin mi consentimiento. Y yo caminaba, hermano, 3 metros, llegaba a la puerta y empezaba, sin mi consentimiento. Así que me devolvía y no podía salir porque yo pensaba, me va a pasar algo. Claro. Me he hecho una maldición. Cosas de cabro chico. Pero, hermano, ¿y sabes qué? Yo creo que el Señor la respaldaba a ella. Y yo me devolvía, amurraba, me enojaba, me acostaba. Pero ella tenía esa fuerza en mí. Y el otro día escuchaba a un psicólogo que decía que la voz más fuerte de la conciencia de un adolescente en adelante no es la voz de su espíritu, sino que es la voz de su madre o de su padre, pero mucho específicamente la de su madre. Claro. Hay un hermano que siempre me dice eso, cada vez que nos vemos, un amigo me dice, ¿cómo estamos, Juan Carlito? Bien, pues tu hermano, bien. Y pasa el rato y me dice, ¿cómo extraño a mi madre? Dice, su madre partió de la presencia del Señor. Sí. Y él la extraña. Y me contaba una vez en lo siguiente, me dice, antes de que él volviera a nacer, la voz de su conciencia tenía el mismo timbre o el mismo tono, o era la misma voz de su madre. Claro. Mira, impresionante esas cosas. Sí, de hecho Proverbios relata eso, pues dice con respecto a la instrucción del padre y la corrección de la madre. Así es. Entonces, si una madre está constantemente hinchando mal, porque uno es hinchador, hinchando mal al hijo, claro, uno después se acuerda de esas cosas. Sí. Yo también me acuerdo de dichos de mi mamá. Por ejemplo, ella me decía que aquellos que se hacían tatuajes se iban a ir al infierno. Y yo muchas veces tuve la oportunidad de hacerme un tatuaje. ¿Y la intención? Sí, o la intención. De hecho, recuerdo que, en el grupo de amigos que tenía yo, todos tatuados. Y ahí en el barrio había el típico que tatúa. Claro. Porque el artista. Claro, porque uno a esa edad de preadolescente o la adolescencia uno anda sin ni uno. Sí. Y hacerte un tatuaje es caro. Sí. Entonces los tatuajes bacanes o atractivos eran todos de Providencia para arriba. Sí. O en el euro en ese tiempo. En el euro el que se tatuaba en el euro era como el tatuaje bonito. Claro. Entonces como no tenían dinero, estos locos se tatuaban ahí se fabricaban a la vuelta de la casa. Artesanal. Claro. Y puras leceras. Sí. La típica puras leceras. De hecho, me acuerdo del Gerard, se llamaba el que tatuaba oscuro. Era de estos que tenía revistas de tribal, de dragones. Entonces era como ir a una sala de tatuaje. De tatuaje. Y ahí uno... Pero de la bola. De la bola. Y uno entraba ahí a su pieza y en la pieza de tatuado y íbamos 5, 6. Entonces todos se tatuaban. Claro. Uno se tatuaban letras, el nombre de una fulana, el otro se tatuaba, no sé, un tribal, el león, me acuerdo que se tatuó uno. Y siempre me preguntaban a mí, ¿y qué te voy a hacer? No, yo no hago esas cosas. Claro. Pero ¿por qué no me hacía esas cosas? Porque yo tenía
La voz de aquí de mi mamá, no. El que se hace un tatuaje se va al infierno. Claro. Entonces, como yo tenía la herencia cristiana y mi papá, bueno, siempre, o por lo menos yo de que recuerdo, servía al Señor en la música, tiene un ministerio, entonces uno conoce el mundo, digamos, cristiano, estar en la iglesia. Estás informado al respecto. Exacto. Entonces eso Te pesaba. me detuvo. Mira. Pero no miento de que siempre tuve la intención de hacerlo. Pero en esa intención y el querer hacerlo, lo que me detuvo fue eso. La voz de tu madre. Sí. Sí, Entonces es importante, claro, si no hubiese sido por mi mamá, quizá hubiese estado tatuado. Sí, pues. A mí me pasa, hermano, que yo cada vez que tengo la oportunidad así de decirle algo a las madres, podría decirle que no se cansen. Que hoy día, yo le digo al product manager, hoy día tú odiáis, mañana va a llamar. Y yo hoy día, que imagínate, voy para los 40, pienso y digo, y estoy agradecido de las cosas que pudo hacer mi madre por mí, y no solamente Basti de las cosas que me dio, no, mi madre me ayudó, me dio. No, estoy agradecido de la corrección que me dio cuando tuvo que dármela. Claro. Porque hoy día yo pienso y digo que el Señor lo usó a ella para salvarme muchas cosas. Mi madre fue una mujer de carácter en ese sentido, no era alguien que cualquiera pudiera pasar a llevar. Entonces, imagínate, ella con todas sus cosas, no siendo creyente y solamente teniendo nociones, esas nociones las utilizó para encaminarnos. Nos explicó lo básico, la moral cristiana. La moral cristiana estaba ahí muy marcada. Hubieron cosas en las que no, por supuesto, Claro. que fuimos muy mundanos, pero Sí. mi mamá en cosas así como relevantes de la espiritualidad, por ejemplo, mi mamá tiene un dicho. Mi mamá nos enseñó que nunca nosotros teníamos que leernos las cartas, que no sé, rezarle a la Virgen. Lo mismo también me decía mi mamá. Esa cuestión del tarot. Nada de nada. eso. ¿Y sabes lo que ella me decía? Que eso era pecado, que eso estaba mal, Sí. que eso era contra Dios. Y ella siempre tenía una palabra, que era, decía, eso es adulterio, decía ella. Claro. Que eso es adulterio, eso es algo que Dios, eso es algo que se va en contra del Señor. Tanto así que a personas que ella sabía que iban a hacer eso, ella les decía. O sea, porque esa era su noción cristiana, eso fue lo que mi abuelo sembró en ella. Y yo nunca vi a mi madre en eso. Y eso, hermano, lo sembró en mí. Tanto así que, porque es curioso, ¿no? Que en la juventud, en la adolescencia, uno tiene, sobre todo en el colegio, de repente hay prácticas que hoy día uno las ve como risa, ¿no? Pero que prácticamente son un tipo de ocultismo. Sí. Hay cosas que se practican, se comenta mucho lo de la Ouija, del baila Joker, Claro. Charlie. El Charlie, la marca del indio. Cosas que tú decís. La marca del Pero ¿tú te das cuenta que igual se hacen esas incursiones ingenuas por la novedad, por lo chistoso, respecto a ocultismo, ¿cachai? Y a mí, ¿sabes lo que me frenaba? Era mi vieja, eran las cosas que ella me decía. Entonces, imagínate, mi mamá teniendo solamente una influencia cristiana. ¿Cuánto más las hermanas que conocen al Señor, que conocen la palabra del Señor, pueden influenciar en la vida de impíos hijos? Sí. Porque hay que ser claro, ¿no? Porque con lo que siempre decimos, muchos de nuestros hijos no han vuelto a nacer. Y la voz más fuerte que tienen en la conciencia son los padres, específicamente, yo creo que muy providencialmente en la madre, hermano. Sí, es una cosa impresionante eso que está mundanamente en la influencia, en la cultura, por la cultura cristiana, como lo que hablábamos Claro. en capítulos pasados, por el simple hecho de la influencia cristiana en la cultura, tú te das cuenta que hasta los flaites tienen mucho respeto por su madre. Porque la madre no se toca, ¿por qué? Porque es un mandamiento del Señor honrar al padre y a la madre, y eso no es un mandamiento simplemente para judíos y cristianos que han vuelto a nacer. Claro. Es para todos. O sea, yo he visto a personas que no son creyentes, pero que honran a sus padres,
les pesan en su corazón y Les va bien. les va bien, Sí. hermano. Les va bien. Sí. Entonces tú te das cuenta que es un mandamiento general. El hombre que honra, a la mujer que honra a su padre y a su madre, le va a ir bien. Sí. Y va a tener muchos años de vida. Esa es la promesa del Señor según Efesios capítulo A mi 6. abuela le pasó eso. Mi abuela Mira. honró. Y sigue honrando a su abuela estando muerta. Y le va bien. Mira. De larga vida, longeva. Y me hacía recordar algo con eso de las cosas que de repente se practican en las salas de clase por moda, ¿no es cierto? Claro. También mi mamá, en una oportunidad, no me acuerdo la instancia específica, pero me dijo que no, que esa cuestión del tarot, me acuerdo una vez que estuvo bien de moda meterse como en una página de internet Ujú. y creo que tú tenías que poner tu nombre. Mira, ni siquiera me acuerdo porque yo no fui... Estasmuerto.com. Algo así, sí. Sí, me acuerdo. ¿Y por qué no me acuerdo? Porque yo no participé de eso justamente porque mi mamá me decía que esas Sí, cosas no estaban bueno. bien. Pero una vez fuimos a un cumpleaños de un compañero de curso y me acuerdo que era el único que tenía internet en ese tiempo. Uno para tener internet no, tenías que pagar 200 pesos y ir al ciber. Claro. Y todo metido ahí en el computador revisando esa lecera, pero yo, el hecho de que mi mamá me haya dicho que no, esas cosas no, yo no lo hacía. Y lo otro, ¿te acuerdas tú de una entrevista que le hacen a Agustín Laje cuando él recuerda a su madre y A su abu. a su abuela? Sí. ¿No es cierto? Sí, bonita. Y él, Conmovedora. incluso él se pone a llorar, dice que Sí. gracias a ella él pudo estudiar, él menciona esas cosas de lo que él está haciendo hoy en día y los valores que él tiene. Lo mismo con Milei. Sí. Milei resalta harto a su hermana, pero A su hermano. también Se es le que va a en su realidad hermano. la mujer Sí. tiene un papel importante en la sociedad. Un rol fundamental Un rol delegado fundamental. por Dios. Exactamente. Incluso hay hermanos como por ejemplo el Charles Spurgeon, que también Sí. su esposa hacía un trabajo súper importante de hombres también que Fundamental. fueron importantes en la sociedad. ¿Quiénes fueron? Las madres. Sí, Las madres fueron güey. las que estuvieron ahí Sí. impulsándolos a hacer algo. Eso igual es importante, de que las mamás siempre son las que nos impulsan a no ser perezosos, a hacer algo, no sé, las que Que nos nos llaman la empujan. atención. Nos Sí. empujan, sí, hermanos, que están, por eso digo, están dotadas para eso. Y por eso que no se tienen que cansar. Por favor, como tú en uno de los podcasts decías, por favor no se cansen. Y es verdad, no se tienen que cansar, es cansador. Pero no, que no se cansen, que vayan al Señor pidiendo el ánimo, pidiendo la fuerza para proseguir, porque a su tiempo van a cosechar frutos. Van a cosechar frutos, van a tener frutos de eso. Yo me acuerdo un día, Basti, que mi mamá estábamos en la casa y estábamos tomando tecito y estábamos hablando de los hijos, pues, de la crianza de los hijos, todo eso. Y de repente ya se va a ir y me dice, vamos anda a dejarme afuera ya. Y salimos con Natalie, mi esposa, a dejarla a su vehículo. Y estábamos ahí, y de repente ella me toma el hombro y me dice, hijo. Yo le digo, ¿qué, madre? Yo no tenía ninguna esperanza en ti. Fin de este podcast. Corte. Oye, y miro yo a la Natalie, así, con cara de... Y yo ya veía que esto es lo que se quería reír, ¿no? Así, ¡guau! Pero mi mamá me lo dijo como... Con queriendo- esperanza Con la esperanza de mis de hijos, que, como claro. que nosotros no nos cansáramos. Porque a su tiempo uno ciega, hermano. A su tiempo uno cosecha. No hay que cansarse nomás. Y a mí después eso me hizo pensar, me animó porque es verdad. Yo ahí recordé cómo fui yo de joven y me animó mi vieja con eso. Me animó mucho con eso con esa palabra que me dio. Y yo creo que es relevante eso, hermano. Que ella misma hasta en ese momento me está enseñando Un consejo, claro. me está Eso es enseñando. súper admirable de las mamás. Que
uno no entiende porque primero no está en el lugar de ella, no ha criado hijos, y los que han criado hijos, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de ser madre, ¿no es cierto? Claro. Pero a lo que voy yo es que aún en el crecimiento, por ejemplo, de tuyo, ya siendo adulto, teniendo hijos, ellas aún tengan la capacidad de poder dar un consejo admirable. Sí. ¿Cachai? Eso es bonito. Y que eso también ayuda a otras hermanas. Porque, por ejemplo, yo he visto a mi mamá diciéndole a otras hermanas lo mismo. Onda, esa es la peor edad. Claro. Pero si tú perseveras en la oración, por ejemplo, va a ocurrir. Sí, Va a ocurrir el milagro. Porque al final se vuelve en un testimonio. Sí, bueno. No tan solo el testimonio de nosotros los jóvenes que hemos dicho en los capítulos anteriores, que a veces las experiencias nosotros que fueron mundanas son llamativas porque anduvo en el mundo y no sé, se quiso hacer un tatuaje. Mira, el hermano se quiso hacer un tatuaje y Claro. ahora un siervo, ¿cachai? Sí. Son experiencias que son llamativas, pero al final No tienen por qué no ser tienen ley. relevancia. Sí. Lo admirable es que nuestras madres tuvieron que aguantarnos y hasta el día de hoy nos siguen amando, y que ese testimonio malo nuestro les sirva a ellas para animar a otras hermanas y decirle: mira, yo pasé algo peor, pero si tú perseveras en ser cadete, Claro. en hinchar, en estorbar, como dice la escritura, vas a cegar. Sí. Entonces ellas se vuelven un testimonio, no tan solo a nuestra vida, de la experiencia que nosotros tuvimos en nuestra conversión, el testimonio de Juan Carlos, el testimonio de Claro. Sebastián, pero no conocen el testimonio de nuestras madres, Sí, pues no los conoce. de cómo nos bancaron en el sentido de aguantarnos, Sí. no de ser, porque claro, uno de repente es alcahuete, pero el hecho de aguantarnos. Y quizás ¿cuánto te aguantó tu mamá? Bueno, yo tengo unas experiencias que no La quiero contarlas porque todas las saben ya. Pero mi mamá, hermano, me empujó. Al final, cuando vio que yo me estaba yendo por malos pasos, ella salió a buscarme. Hermano, ella no se quedó en la casa orando solamente. Bueno, mi mamá no era, como te digo, en ese tiempo no era cristiana. Ella no se quedó en la casa orando. Mi mamá lo que hizo, salió a buscarme, hermano. Ella llegaba del trabajo y me iba a buscar, me salía a buscar en el auto, me veía en el cerro, subía en el auto al cerro. Me veía, porque recuerda que yo vivía en el Barrero, entonces hay un cerro ahí. Ya. Donde me veía me iba a buscar, y ¿sabes qué? Al final me cansé, me aburrí. Porque siempre mi mamá me iba a buscar. Y me daba vergüenza. Mira, como te dije delante, ninguno de los cabros, de los muchachos con los que yo me juntaba, se burlaba de mí porque mi madre me iba a buscar. Porque, como te digo, la madre es la madre, se respeta. Es sagrada. Claro, para el mundo en ese sentido Claro. es sagrada la madre. Pero a mí, en mi interior, me daba vergüenza. Entonces llegó un momento en que ya, fue tanto que yo dije, ya, no salgo más. Te aburriste. Me aburrí y dejé de juntarme con esas personas. Y al final comencé a pensar, ¿qué hago? Ya voy a estudiar. Y me puse a estudiar, por menos. O sea, mi vieja insistió. Y aparte que otra madre, que es mi tía que te hablaba en ese tiempo, hace un rato, ella también se alió con mi mamá y me hablaban y me aconsejaban y al final, hermano, me encaminaron. Fue como que en un momento me abrió mi cabeza y pude hacerlo. Es cierto que yo cometí muchos errores en mi vida, pero hay que recordar algo. Y esto también es para las hermanas que les toca criar hijos solas. Porque eso también es una realidad, hermano. O aquellas que o aquellos hijos que no tienen a su madre, por ejemplo. Claro. Porque antes que digas lo que ibas a decir, yo tengo una enseñanza de mi abuela, porque también en esta ocasión del Día de las Madres también se celebran a las abuelas, porque Sí, también fueron bueno. madres. Así es. Entonces las abuelas también tienen un rol importante en la crianza de los nietos. No que tengan que criar a los nietos, pero Es una pueden gran colaboración. la influencia, por ejemplo, lo que Sí. estábamos mencionando recién de la abuela de Timoteo. Pero lo que quiero llegar es que mi abuela
aunque yo no fui muy cercana a ella, yo me acuerdo que cuando yo era chico, ella repartía la mesada, la típica abuela que reparte la mesada entre los nietos. Claro. Y me acuerdo que antes existía el billete de 500. Sí, güey. Entonces tener un billete de 500 era como hoy día, no sé, tener, me imagino que le des 10 5 luquitas, algo claro, así. sí. Claro, que era mucho más barato todo. Claro. Y era como chuta la novedad, 500 pesos. Y después salió la moneda. Y tener la moneda ya era como eres rico. Claro. Y me acuerdo que ella tenía un carrito de completo, ella vendía en el Persa. Y mi bisabuela, que todavía estaba viva, tenía un carrito como de ropa interior en la feria. Vendía pañales, ropa interior, calcetines, toalla, la típica abuela de la feria. Mira. Y ella, cuando nos veía a nosotros los nietos, ella nos daba la mano, que los abuelos dan como la mano y ahí viene Claro. ahí viene la mesada. Ahí viene la mesada. Y me acuerdo que ella nos daba esos 500 pesos. Y ella siempre me decía, guárdelos, no los gaste. ¿Y sabes lo que a mí provocó eso en mí? La disciplina de ahorrar. Mira. Ella siempre me decía, guárdelos, no los gaste de inmediato. Igual hacía algo que no es muy bueno, porque nos comparaba con mi otro primo. Claro. Y decía, no, porque mira, él los gasta todo, y nosotros los gastábamos en la típica de ir a comprarnos el capo, el chocolate, o los videojuegos. los videojuegos. Después salieron las máquinas, las tragamonedas, y queríamos multiplicar el dinero, siempre perdíamos. Claro. Entonces, como ella me decía que los guardara, Iniciar. le apostábamos a Argentina y nunca ganamos. Y como nunca ganaba, entonces a mí se me venía a la cabeza el recuerdo, guárdelos. ¿Y sabes qué, hermano? Eso me ayudó para tener ahorros. Mira, aprendiste a ahorrar. Aprendí a ahorrar, y con ahorros compré parte del pie para mi casa. Mira, bien. Entonces empecé a ahorrar desde muy pequeño, hermano. Muy joven. Desde muy pequeño, no sé, estaría hablando de los 13 años, que claro, no específicamente de los 13 años resta para comprarme mi casa, pero eso me dio el hábito, a eso quiero llegar. Claro. De una instrucción de mi abuela a un bien. Que Claro. hoy día yo puedo decir, gracias a ella, yo puedo ahorrar. Claro. Sin que ella lo sepa. Yo nunca le he dicho eso a ella. Ni mi bisabuela, que bueno, mi bisabuela ya falleció hace años. Pero el papel importante de las abuelas, que también son madres. Sí, hermano, mira, permíteme contarte alguna anécdota interesante. Que, bueno, mi madre no solamente ha hecho una labor hizo una labor conmigo y con mi hermano, que por cierto, también le tocó, digamos, recibir el amor maternal, Yeah. sino también hasta con mis hijos. De repente hubieron situaciones en la vida de Matías específicamente. Un saludo a Matías, que ve el podcast. Saludos, Mati. Que mi mamá vio que yo estaba flaqueando, que no estaba aplicando disciplina, y ella la aplicó. Ella fue y reaccionó de una manera impresionante, hermano. Me acuerdo de una que me contó el Mati. Y el Mati, yo creo que hasta el día de hoy recuerda esas cosas, y estoy seguro que le sirvió mucho. Y ahí uno se da cuenta lo relevante que son las madres, las abuelas. Si las abuelas te marcan también, te marcan. Entonces ahí uno tiene que darse cuenta, sobre todo la hermana. Yo le podría decir algo a la hermana en medio de las congregaciones. Es que de repente hay un dicho que dice que los abuelos malcrían y los papás crían. Creo que eso es mundano, hermano. Eso ya mundano, descartémoslo, no resiste el análisis. Yo le diría a la hermana, a las madres que no se cansen, y a las abuelas que ayuden a las madres, que ayuden a sus hijos, que colaboren, que hablen, que sean las que están atrás hablándole a los hijos. Mira, escucha a tu madre, hazle caso, ponle atención. ¿Me caché? Sí. Porque creo que ellas pueden hacerlo, hermano. Pueden hacerlo, y si ven débil a la madre, ¿cierto?, en relación con los hijos,
que ellas vayan y en vez de criticar a la madre, porque esto pasa, Basti, Sí. se cae en la crítica. Tú no lo haces bien, es que tú... No, yo creo que eso Claro. está mal. Yo creo que si ven que la hija... Porque ellas son... Si las hijas son cristianas, son parte del cuerpo de Cristo. Exacto. Y no creo que ellas como madre vayan a criticar a una hermana de esa manera. Lo que van a decir es intentar aconsejar a la hermana Claro. y encaminarla. Con mayor razón con las hijas. Si ven que la hija está siendo frágil, que la hija no está siendo completa en algo, que en vez de criticarla y señalarle de alguna manera que son mejores madres que ella, de ayudarla, Claro. colaborar directamente con el nieto. Justamente porque ellas fueron madres para que no vuelvan a o no cometan los mismos errores que ellas cometieron. Ellas van Exactamente. adelantadas, y sobre todo ahora que bueno, hablando del contexto cristiano, ¿no es cierto? Sí, pues. Que son cristianas, pues, o sea, ellas ahora reflexionan mejor Tienen aún. otra cada visión, otra, tienen claro. al Espíritu del Señor, la Sí. palabra del Señor allí, entonces pueden ser de mayor contribución. Entonces, aparte de la madre, la abuela, como Timoteo, colaborando, ayudando. Y también a las madres que no dejan que las abuelas colaboren. Mm. Decirle, oye, no te cierres. No, Claro. Tú necesitas a tu madre. Necesitas a ella. Ella tiene más experiencia que tú. Y tú deberías pedirle ayuda. Sí. Ayúdame a orar por lo menos. No significa que te críe al hijo. O que se meta en la relación. O que se no. metan en el matrimonio. No, Claro. sino que... Porque hay que considerar, tú necesitas la ayuda de tu Sí. madre. Mira, hermano, un día estaba la Natalie en la casa y le dice la Chichi, le dice a la Chichi, oremos. Ya le dice la Chichi. Y la Natalie, cuando estaba en la casa con la Chichi, ella sola, yo la he visto a la Nata orar a rodillas. Pero cuando está en la pieza la Chichi, ella se sienta en la cama de la Chichi y va a orar. Entonces va, Claro. se acerca a la Chichi y le dice a la Chichi, oremos, hija, oremos, mamá. Y la Natalie se sienta en la cama y la Chichi le dice, no, mamá, le dice, arrodillada. Claro. Hermano, ¿sabes qué? No lo aprendió de la Natalie. No lo aprendió de ella. ¿Sabes por qué? Porque Natalie se cuida de eso. Como que bien, lo hace bien callada, ¿me entendí? Bien Sí. bien oculto. Pero ¿sabes quién lo hace? ¿Y quién es enfática en decírtelo? Mi madre. Sí. Mi madre, que hoy día, gracias al Señor, es cristiana, Lo hace de esa manera. lo hace de esa manera, y no solamente lo hace de esa manera, sino que le dice de la Violeta, porque ella todos los fines de semana o toma a Cristóbal o toma a la Violeta, que Matías ya está grande, Matías también se quedó con ella, pero claro, en ese tiempo no era cristiana, pero en este tiempo es cristiana, ella toma a los chiquillos, y a veces se lo lleva el fin de semana, y en la noche cuando se van a acostar le dice a la Violeta, oremos, y la Violeta nos contaba a nosotros, no, es que mi yaya dijo que teníamos que orar de rodillas. Claro. Entonces y a ella le quedó eso. Son Sí, las cosas que bien. están sembrando. Imagínate Sí. que yo ahora fuera y le dijera, ¿por qué él está enseñando eso? Me dijo, qué tontera, No, por hermano. sí. Qué lindo que le haya enseñado eso. Ella puede contribuir a eso. Puede contribuir a eso. Sí. Tú conocías a Natalie, ¿veis cómo ella ama a su abuela? Mm. La, Sí. la Natalie hoy día cuida a su abuela que tiene Alzheimer, que no sé si tendrá demencia senil aparte a su tía, pero ella va, y yo a veces la veo llegar, hermano, destruida de cansada, y yo le he dicho a ella, pero ya, ¿por qué tanto? Busca ayuda. Y me dice, ¿sabes qué? No puedo. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque yo primero soy hermana, soy cristiana. Mm. Y lo segundo me dice, es que yo amo a mi abuela, dice. Yo amo a mi abuela, ella fue muy buena abuela con nosotros. Claro. Y yo pienso y digo, estará pasando frío. Entonces, es importante, hermanos, poder sembrar esa relación, contribuir a esa relación. De que no solamente los hijos nos preocupemos de los padres, sino de que los nietos amen a sus abuelos, Sí. a sus abuelas. Son relevantes, por Sí, más. sobre todo aprovechar si es que son cristianos, ¿no? Sobre todo, Sí, hermano, aprovechar eso. sobre todo. Y que las hermanas no dejen de ser hermanas, ni dejen de ser cristianas porque están criando nietos, porque de repente uno puede ver personas por ahí que hacen excepciones. Pues al hijo nunca le aguantaron decir una grosería, pero como el nieto y es chiquitito va a decir una grosería y le sale chistoso. No, yo creo que de eso tienen que cuidarse. Sí, Son cristianas en todo momento. sí. Y algo que te iba a decir delante, Basti, para las hermanas que a veces les toca criar solas, no sé, es posible, hermano. Mm. Mi mamá pudo sola.
Pero no me refiero, no estoy dejando aquí fuera al Señor, porque yo sé que ella fue con el Señor, porque a pesar de todo el Señor fue misericordioso con ella, Claro. y la capacitó, le dio En su sabiduría. providencia. Lo que ellas tienen que ser, lo que ella fue sí, y que yo lo reconozco, fue valiente, hermano. Fue valiente. Mi mamá, a mí me sorprende su fuerza, y yo la veo ya abuela. Aunque no está, ella me retaría, me diría, vieja, hasta la ropa. Claro. Pero ya no está tan fuerte. Claro, te refieres al tiempo donde los crió usted. Al tiempo que nos crió a nosotros. Claro. Fue fuerte, fue de carácter. Claro. Fue de carácter, hermano. Hubieron falencias, por supuesto, Sí. pero porque no fue perfecto. No, y nadie, por más. Y nadie. Nadie. Pero ¿sabes qué? Yo sé que ella puede decir algo. Hizo todo lo que pude. Hizo todo lo que pude. No me cansé, insistí. Si tenía que aforrarle, le aforraba. Si tenía que ir a buscar a la calle, lo iba a buscar. Si tenía que ir a buscar a las 3 de la mañana, lo iba a buscar. Mi mamá no se cansó, hermano. No se cansó. Y yo creo que eso es clave. Y las hermanas pueden. Sí. Pueden. Sí, es verdad. Si tienen un marido, el marido tiene su función, su rol. No vamos a hablar de eso hoy día porque hoy día es el especial del Día de las Madres. pero tienen que tenerlo presente. El Señor está de su parte. Yo creo que eso es fundamental. Que las madres y las abuelas sepan que el Señor está de su parte. Sí, amén. ¿Cierto? Sí. Sí. Amén. Oye, ¿Terminamos aquí? Se nos fue la hora. Sí. Dijimos que íbamos a grabar 30 minutos nomás. No sé si quedó algo en el tintero. Si te quedó algo a ti que decir, hermano. No, creo que me gustó este podcast. ¿Te gustó? Sí, me gustó Sí. este podcast. Todo bueno. Estuvo bueno, dice el Product Manager. Me reía. Hay hartas cosas que pues, uno podría contar de las mamás, pero solo el mensaje final de que no se cansen. Siempre No se cansen. ser majadero con eso, no se cansen. A su tiempo habrán frutos, ¿no es cierto? Habrán frutos. Del esfuerzo. Oye, ¿hay escuchado una canción de un cantante popular que se llama Mi novia se me está poniendo vieja? ¿De Franco? No. ¿O de Arjona? Es de Arjona. Ah, sí. ¿Has escuchado? Bueno, espero que los hermanos no se escandalicen. Recuerden que esto es algo informal, es una conversación amena. Usted se la canta a Milela todos los años. Yo se la dediqué a mi madre, Ya. esa canción. Es que es bonita, es notable lo que el tipo dice. Hay cosas que dicen que dice allí que si uno las reflexiona y uno dice, oh, sí, es verdad. No hay curva, hay una parte que dice, no hay curva que me aleje de mi novia. Dice, y nunca hubo en sus labios un quizás. ¿Cachai? Entonces, no, hay cosas que dice esa canción popular respecto a la madre. Es bonita, hermano, es bonita. No es para que se hagan, los hermanos salgan escuchando el Jora. Después de finalizar de ver este podcast, se van a ir al canal de Arjona Claro. a darle una visita, a Claro. suscribirse también. No, pero es muy buena canción, esa a mí me gusta. Yo se la dediqué a mi vieja. Bien, Se la bien. dediqué a mi vieja. Así que un saludo para ella. Un saludo En el Día de la también Madre. para nuestras madres y bueno, aquellas que nos estén viendo Sí. este podcast. Les enviamos un abrazo fraterno, ¿no es cierto? Sí, Mucho ánimo. güey. Quisimos hacer esto para ellas también. Y para los que no tienen a su madre, a recordarlas, ¿cierto? Sí, A ponerle una florcita claro. al cementerio, con un corazón libre y recordando las cosas buenas. Y yo un saludo especial también a mi esposa, que es una gran madre. Recuerden suscribirse. Estaremos subiendo contenido en nuestras redes sociales. Ahí trataremos de hacer una encuesta también de otras cosas que podríamos Claro, ir tocando. que vayan surgiendo. No crean que las que ya están propuestas las hemos olvidado. No. Comenten, suscríbanse. Nos Y despedimos compartan. y compartan. Claro, compartan el video.